Estamos ahora con Matías Tombolini, que me prometió que solamente va a hablar de buenas noticias, que no va a hablar de nada, ninguna pálida. Esto se lo digo siempre a Silvana Alonso. No quiero una mala noticia. El dólar no subió, los precios no subieron, y si dicen lo contrario, me parece que están viviendo en otro país. Ahora, arréglate. Bueno, gracias por la introducción. Realmente me lo haces muy fácil. Te imagino. Bueno, a ver, haciendo un balance de los primeros 6 meses del año, es interesante tomarse una pausa para mirar a dónde estamos parados. Ajá. La Argentina está teniendo un superávit comercial del orden de los 7.000 millones de dólares. Eso es una noticia buena. La mala es que exportamos 10% menos de lo que exportamos el año pasado en el mismo periodo de tiempo e importamos un 12% menos. Le estamos vendiendo menos a China, le estamos vendiendo menos a Brasil y le estamos vendiendo menos a la Comunidad Económica Europea, producto de la crisis internacional de la que hablamos tantas veces acá. Nos dicen de unos cuantos países que estamos siendo más proteccionistas, lo cual además complica el comercio internacional. Y tenemos una perspectiva para el segundo semestre del año que tiene bastantes incertidumbres. La clave de lo que pueda llegar a pasar dentro de la economía argentina tiene que ver con cuestiones de política doméstica y con cuestiones de comercio internacional. Si Brasil efectivamente levanta, porque se suponía que Brasil iba a crecer en el orden del 4% y no está cumpliendo con ese pronóstico. Se supone que el segundo semestre Brasil va a levantar. Ajá. Si levanta, es probable que la economía argentina levante. Vaya detrás, digamos. Bueno, ¿cuáles son los principales sectores que la economía argentina hoy está teniendo problemas? Uno, el sector automotriz. Estamos vendiendo mucho, estamos fabricando y vendiendo muchos menos autos. Se cayeron las ventas por más de 20% justamente en el orden de la industria automotriz, y eso empuja a todas las industrias que son, digamos, primas hermanas de la industria automotriz. Y el otro sector que se frenó es el de la construcción. Ajá. Es decir, por motivos distintos, por motivos de comercio internacional, el sector automotriz se frenó sin despidos. Por lo previo al despido, lo previo a atacar la fuente de trabajo es se suspenden turnos, horas extras, en fin, se reconfigura el panorama del empleo en ese sector, y por el lado de la construcción tiene mucho más que ver con la política doméstica. La realidad es que dentro de las 5 medidas que tomó el gobierno ya por octubre de 2011 vinculadas a controlar el tipo de cambio, el cepo cambiario que se profundizó en estos últimos meses, bueno, claramente lo que hizo fue desalentar una industria como la industria de la construcción, que sin embargo tiene muy poco componente importado. Pues la realidad es que no más del 3 o 4% de lo que vemos en una casa que podemos hacernos o en un edificio es de origen importado. Ajá, Sin embargo, la construcción se frenó mucho, y eso obviamente tiene su correlato en los índices, y es lo que muestra que de conjunto la economía argentina tuvo un resbalón después de casi 3 o 4 años de venir creciendo bastante bien, el último mes cayendo 0,5%. De hecho, la construcción, también el tema de la venta en inmobiliarias y demás, me parece que también va de la mano del dólar, ¿no? Todo esto está todo junto y se frenó, pero mucho. Mucho, por eso y hay varios, si vos tenés un barrio en el cual había varios edificios en construcción, vos pasás, la construcción se paró directamente. A mí me pasa en mi barrio, ahí en 2, 3 manzanas, hay 3 o 4 edificios y están parados. Lo pararon. Absolutamente. Alguna cosita adentro, muy mínima. Te queda algo de obra pública. Está parado. Bueno, pero justamente, Arnaldo, por eso te decía, son 2 los grandes pilares del freno de la economía. El que tiene que ver con el afuera, que siempre decimos acá, hay cuestiones de política doméstica y de comercio internacional. La industria automotriz. El afuera se paró por Brasil. Sobre todo por Brasil y China. Nosotros no le vendemos a China, obviamente, autos. Lo que sí le vendemos muchos granos. Habría que ver si parte de la caída de la venta a China no tiene que ver con un diferimiento en la exportación de granos producto del boom del precio de la soja. Capaz que quien tenía estaba esperando que suba, y eso puede entrar en este mes. Eso, la verdad que habría que verlo. Sí, también es cierto. Tampoco se sabe todavía, hay que ver cómo rebota, digamos. Sin duda, y además el año pasado la cosecha fue bastante mayor que la de este año, de modo que es probable que eso también esté impactando para que el año que viene sea bastante superior. Y después, bueno, la industria de la construcción es lo que decías vos. Igualmente, la Argentina, además del tema de tipo de cambio, lo que tiene que intentar resolver, o lo que vamos a ver, digamos, qué sucede hacia el semestre que viene, es cómo trabaja respecto al principal problema que tenemos en el país, que no es el dólar. Sin dudas es la inflación. Es decir, la inflación es el problema central de la economía argentina desde hace 4 o 5 años, porque trastoca todos los precios
y no permite una asignación eficiente de los recursos del Estado para aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Nosotros vemos, ahora aparentemente se estaría retomando esta idea de sintonía fina con la que yo estoy bastante de acuerdo, porque no tiene que ver con achicar el gasto, sino con reorientarlo, en el sentido de que el subsidio vaya allí donde más se necesita. Pensemos que el Estado destina más de 30.000 millones de pesos para que vos y yo paguemos regalado el gas y la luz. Exactamente, es muy barato, ¿no? Es muy barato. Ahora, por ejemplo, para que tengamos una idea de precios relativos y cómo se distorsionan los precios. En términos de transporte, allí donde el Gobierno Nacional destina solamente para Capital y GBA 1.000 millones de pesos por mes para mantener el tema de colectivos solamente. Claro. En 2003, antes del 5 de marzo, que además es la fecha de mi cumpleaños, fue el momento donde se aumentó el 5 taxi. 5 de marzo, cumpleaños de Matías Tombolini. Lo único importante de todo el discurso. Vamos. En el 2003 se aumentó por primera vez el taxi desde el año 96 que no se movía. Hasta ese día, un viaje entre el Obelisco y Retiro costaba 3 pesos con 50. 2003, Retiro Obelisco, 3 pesos con 50. ¿Cuántos boletos de colectivo te llevaba eso, que costaba 80 centavos el más caro? 4 o 5 boletos. Bien. Hoy ese viaje, hoy digamos después del 29 del 7, que va a ser el nuevo aumento de taxis, 22 pesos con 60. ¿Sí? O sea que aumentó 500 y pico por ciento. Sí, 7 veces. O 600%. El colectivo vale 1,20. O sea, hoy, en vez de costarte 4 o 5 boletos de colectivo, te cuesta 18 boletos de colectivo. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Primero genera que, obviamente, revienten de gente los colectivos. Digamos, porque gente que antes no... más caro. El taxi mucho, en términos relativos... Hoy vuelve a ser un lujo, digamos. Bueno, lo que pasa es que también tenés acumulado una inflación que también es del orden del 300% medido por aquellas fuentes que no son las fuentes oficiales. ¿Vos decís? ¿En serio? Algunos dicen. Entonces, vos lo que tenés ahí es una asignación de recursos que tiene que ver con que está perfecto que aquel que no puede pague 1,20 el colectivo. Lo que sucede es que, digamos, si vos a vos no te pedían un certificado de ingresos para darte la tarjeta SUBE. Si te vas a tomar un colectivo, lo vas a pagar, como yo siempre digo, más barato dar la vuelta a la ciudad que la vuelta en calecita, y efectivamente es así. Entonces, lo que terminó sucediendo justamente es que se da un problema en la asignación de recursos por la vía de los subsidios. Recordemos que la Argentina el año pasado gastó 75.000 millones de pesos en subsidios en un país que termina teniendo problemas vinculados a la inflación porque no resuelve este tipo de cosas. Decíamos la otra vez, cuando vos tenés este volumen de subsidios, tenés que como sociedad resolver una discusión central. ¿Vos querés seguir pagando 1,20 el boleto colectivo? Fantástico. ¿Querés seguir teniendo la luz y el gas regalado? Entonces no te quejes cuando no te mueven el mínimo no imponible. Claro. Ahora, ¿querés que te muevan el mínimo no imponible? Fantástico. Entonces seguimos con los subsidios, no te mueven el mínimo no imponible, no te quejes con la inflación, porque imprimen billete para pagar todo este chiste. Entonces, que no es ningún chiste. Es una cadena. Exacto. ¿No? Entonces, el tema es cómo el gobierno coordina todo eso para que no sea un cóctel explosivo de inflación, para que se puedan ajustar los mínimos no imponibles de ganancias que ya deberían estar ajustados y para que los subsidios vayan allí donde son necesarios. Y bueno, ¿cómo se va resolviendo esta ecuación? Yo creo que tiene mucho más que ver con la política que con la economía. Porque resolver esto tiene costos políticos. Cuando el gobierno estaba avanzando en la sintonía fina, esa sintonía fina chocó contra 11. Como me decía un periodista el otro día en un programa. Efectivamente, se estaba intentando avanzar en un recorte de subsidios en general y eso se frenó luego de la tragedia de Once. Ahora vos fíjate cómo el recorte de subsidios en el orden nacional tiene impactos en el orden local. Uno de los impactos más importantes, ¿cuál es? El tema de la luz. Nosotros vemos que el gobierno de la ciudad decide dejar de pagar la luz, 50 millones de pesos debe, y nos quedamos sin luz en espacios públicos cuando el presupuesto de la ciudad es de 34.000 millones de pesos. Claro. De vuelta... El porcentaje mínimo debería pagarlo como una cuestión hasta básica. Bueno, ahí está, pero este es el proceso decisorio que tiene la política argentina que a veces cuesta entender. Cristina y Daniel se pelean por una foto que se sacan con Moyano comiendo un asado
Y el resultado de eso es que 550.000 personas tardan 25 días más en cobrar su aguinaldo. Sí. Con todo el costo terrible para la gente que eso significa. Directamente a la gente, no entre ellos, obvio. El gremio que yo, digamos, afirmo digamos, aliento el derecho a huelga como algo absolutamente básico y fundamental, pero hacía falta parar una terminal de colectivos con todo el efecto que tiene y después ponerse de acuerdo en 45 minutos, como fue lo que sucedió la semana anterior. La semana pasada. El SEAMSE lo mismo, tuvimos una semana sin recoger los residuos. Entonces, la pregunta, bueno, y acá de vuelta con el tema de los subsidios a la luz, ¿hace falta que dejen Palermo a oscuras? ¿Qué tenemos que tener? Un conflicto de seguridad para que se pague algo que es el 0,1% o el 1 por 1000% del presupuesto. Entonces, yo creo, como te decía antes, que el segundo semestre va a estar mucho más signado por las consecuencias económicas de las decisiones políticas que por cuestiones macroeconómicas profundas. La cuestión es ver cómo los gobiernos nacional y local van administrando este tipo de crisis. No son tan buenas noticias como esperabas. Yo digo, después de todo esto, evidentemente no me escuchaste nada de lo que te había dicho al principio. ¿Querías buenas noticias? Ni de River, ¿podemos hablar? No, de River, ¿para qué? ¿De River para qué? ¿Para qué? Después te cuento. La semana que viene me gustaría que, ¿sabes qué? Profundizar justamente lo que viene, así como dijiste, que está claro, pero profundizarlo como profundizando lo que pasó. ¿Te parece? Perfecto. Dale.